Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar de las dos formas o los dos aspectos a través de los cuales se manifiesta la realidad. Y estos dos aspectos son el plano espiritual y el plano material. El mundo material y el mundo sensorial representa el 1% de la realidad, mientras que el plano espiritual, el mundo que va más allá de nuestros 5 sentidos físicos, representa el 99% de la realidad. Entonces, la Cábala nos enseña que todo lo que sucede en nuestro plano material, en realidad, es un reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Y qué es lo importante? Lo más importante es lo que ocurre en el mundo espiritual. Piensen que el mundo espiritual representa el 99% de la realidad y solamente el 1% de la realidad es aquello que nosotros vemos y percibimos con nuestros 5 sentidos. Lo espiritual y lo material, entonces, son las dos formas a través de las cuales la realidad se manifiesta. Espiritual es el ámbito que nos posibilita el acceso a las causas. Todo lo espiritual tiene que ver con las causas. Dijimos que el mundo es un entramado de causas y efectos, o de causas y consecuencias. Las causas se encuentran en el plano espiritual, en el mundo espiritual, mientras que las consecuencias, o sea, los efectos de esas causas, se encuentran en el plano físico o en el mundo material. En el material es donde se encuentra la consecuencia de dichas causas. Por lo tanto, si nosotros queremos corregir, solo podemos, si queremos cambiar algo, queremos modificar algo de lo que se manifiesta en el mundo físico, si queremos intervenir directamente sobre el mundo físico, estamos interviniendo sobre las consecuencias y no sobre sus causas. Entonces, cuando nosotros intervenimos en el mundo espiritual, podemos modificar el mundo físico, porque intervenimos sobre las causas que van a dar diferentes efectos. Cuando observamos un objeto, por ejemplo, un libro, tenemos ante nosotros el resultado de la elaboración intencionada de alguien, el autor, que sintió, para empezar, el deseo de expresar ciertas ideas. Segundo, tuvo esas ciertas ideas, además de tener el deseo de expresarlas. Por lo tanto, tuvo que pensar, tuvo que elaborar a ver cómo iba a plasmar esas ideas. Fíjense que hasta ahora estamos hablando de todo en el plano mental y espiritual, no estamos hablando del plano físico. Finalmente, cuando pone en marcha la escritura y la publicación del libro, está realizando las acciones en el mundo físico, pero todo empezó en el mundo espiritual y en el plano mental. Lo mismo sucede con todos los demás procesos que ocurren dentro de la realidad. Todo en esta realidad funciona de la misma manera, desde el detalle más pequeño hasta la creación de la totalidad del universo, funciona de la misma manera. Todo obedece a causas interiores, espirituales, que posteriormente se van a manifestar en sus efectos materiales y visibles. Y aquí vamos a recoger una frase del Talmud. El Talmud dice: ¿quién es sabio? Quien prevé lo que va a nacer. Esto está en el Talmud de Babilonia, Tratado Tamid 32.1. Ahora, ¿quién es sabio entonces? Sabio es quien conoce las causas, es decir, conoce lo espiritual, y por lo tanto puede prever las consecuencias o los efectos de esas causas, es decir, el mundo material. Y eso con cada pensamiento, con cada sentimiento y con cada acto. Porque cada cosa que pensamos, cada cosa que sentimos y cada acción que realizamos tiene una consecuencia en el mundo material, y fíjense que viene del mundo espiritual.
La comprensión de la sabiduría de la Kabbalah está basada en el conocimiento de los códigos que designan las causas espirituales generadoras de la realidad material sensorial. Es decir, que cuando nosotros estudiamos Kabbalah, lo que estamos estudiando son los códigos, podríamos decirlo de alguna manera, con los cuales se ha generado toda la realidad material sensorial. El objetivo de dicho estudio es el entrenamiento permanente en transformar nuestro egoísmo en altruismo. Y eso es todo. Algo que parece tan complejo en realidad es tan simple: transformar nuestro egoísmo en altruismo. Y para eso, mediante el estudio de la Kabbalah, nos vamos entrenando en cómo hacerlo. Y cómo hacerlo realmente bien, para que la humanidad alcance la armonía universal que hablamos en la primera clase. Para que la humanidad logre esta armonía intelectual, debemos estudiar, pero no como un ejercicio intelectual, como estudiar como para simplemente saber más y acumular conocimientos, sino que estudiar para estar mejor entrenados, mejor preparados para cada vez ir transformando más nuestro egoísmo en altruismo. De este modo, logramos situarnos por sobre esa atracción que ejerce sobre nosotros el plano material sensorial como un fin en sí mismo. Piensen que muchas personas realmente tienen lo material y lo sensorial como el fin en sí mismo. Viven para lo material, piensan solo en lo material y se mueven en torno a lo material, descuidando lo más importante, que es el plano espiritual. Y entonces ahí es donde lo material sensorial se convierte en un fin en sí mismo. Pero el hombre puede situarse por encima de esa atracción que siente por lo material, y solo entonces puede verdaderamente ayudar al prójimo sabiamente, ya que ahora no depende de sus intereses egoístas, sino que ya está más al servicio de intereses altruistas. Muy bien, eso es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.